Todo el mundo tributario de nuestro país está atento a diciembre porque ese mes el gobierno presentaría la reforma al impuesto a la renta. Se sabe que el impuesto que se le aplica a las utilidades de las empresas va a bajar. Se estima que a 25%, pero hay voces que piden que sea mucho mayor la rebaja. De ese y otros aspectos de esta reforma hablaremos en este noticiero de Renta 4 junto a la socia de PwC, Loreto Pellegrí. Hecha la presentación, saludo a Loreto Pellegrí, que es la socia de Tax and Legal de PwC Chile. Loreto, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Loreto, se ha hablado de que el gobierno ya tiene definido llevar de 27 a 25% el impuesto que se le aplica a las utilidades de las empresas en nuestro país. Ahora hay muchas voces, incluida la CPC, que pide que se llegue a 23%. De lo que conversan dentro del mundo tributario, ¿tú ves esa como una posibilidad de que se baje a 23%? Bueno, sería lo ideal, ¿no? El promedio OCDE está entre el 23 y el 24%, por lo que si se quiere incentivar la inversión y el crecimiento, sería ideal bajar a una tasa alrededor del 23%. No sé en el fondo cuánta voluntad política habrá al respecto, pero obviamente eso es lo que estaba empujando la CPC. ¿Los clientes de ustedes en PwC le están haciendo estas preguntas respecto a la reforma del impuesto a la renta que se presentaría el próximo mes? Mira, la verdad es que como esto es tan reciente, porque las slides que... Todo esto nace en el fondo de una slide que presentó el Ministerio de Hacienda, no sé si fue el ministro, no creo que haya sido el ministro, probablemente fue Diego Riquelme, el jefe de políticas tributarias, presentó a las pymes, ¿no es cierto? Creo que fue el día lunes, presentó una slide de donde los diarios se tomaron, ¿no es cierto? Y básicamente era una slide del régimen general y el resto de las slides eran relacionadas con la tributación o los regímenes que se están proponiendo para las pymes. Obviamente que los clientes siempre están preguntando, y yo creo que lo que están preguntando ahora, en el fondo, lo que me han llamado es cómo sería ese cálculo, básicamente, de lo que se está proponiendo. Pero no más que eso, yo creo que esto es muy incipiente, Nicolás. Yo creo que la reforma de la ley de la renta va a venir con muchas cosas más. En el fondo, recordemos que el proyecto anterior, ¿no es cierto?, tenía limitación al uso de las pérdidas tributarias, cambio en regímenes tributarios de ganancia de capital. Habíamos subido, ¿no es cierto?, el año 2022 al 10% en la ganancia de capital en compra-venta de acciones en bolsa. Se estaba proponiendo un 22%. En ese minuto también se proponía que este 22% era un nuevo, en el fondo, impuesto denominado rentas de capital, que no solamente gravaba la bolsa, sino que también grababa los dividendos, ¿ya? Y ahora se está cambiando nuevamente el régimen, proponiéndose este régimen dual, que en realidad en el fondo es como una desintegración. No es propiamente tal un régimen como se conoce desintegrado en el fondo en los países de Europa. Y bueno, y eso es lo que básicamente conocemos. Todo esto está muy en pañales. Para quienes no estamos en el día a día del mundo tributario, antes era un régimen integrado, se pasó a semi-integrado, ahora régimen dual. Es algo sumamente confuso porque desde afuera así se ve. ¿Es también así como lo ven ustedes que están en el día a día? Es confuso en el sentido de que hemos cambiado tantas veces los regímenes que si piensas que hasta el año 2004, o sea, 2014 teníamos un régimen, desde el 2014 otro y ahora otro, entonces cuando tú ves, ¿no es cierto?, fiscalizas una empresa, los servicios de impuesto interno, o tú asesoras a una empresa, igual tienes que ir lo que yo llamo el legacy, en el fondo, los registros que existen de los anteriores sistemas. O sea, cuando el servicio de impuesto interno fiscaliza, además tiene que ir con todas las leyes o revisar todas las leyes, en el fondo, que estaban vigentes cuando se generaron tales rentas, porque hay muchos registros que vienen de arrastre, en el fondo, y ahora estaríamos creando con este nuevo sistema, en el fondo, otro registro más, porque
el registro de impuestos, ¿no es cierto?, que es el saldo de acumulado de créditos, ¿no es cierto?, no tendría que ver, tendría una naturaleza distinta a este registro que tendríamos que llevar para controlar los pagos de impuestos, ya sea como anticipo o como pago de impuestos de dividendo o como quiera llamarse, digamos. ¿Esto a ustedes los complica pensando para 2025 en el sentido de que ustedes en la asesoría que hacen tributariamente a sus clientes, me imagino que no es solamente lo que vaya a cerrar 2024, sino que también pensando 2025, 2026, 2027, anticipándose al futuro? ¿Crees tú que con esto esa visión o esa planificación, tanto para ustedes como para los clientes, queda en stand-by? Mira, nosotros no, o sea, porque al final nosotros siempre tenemos que acomodarnos en el fondo a lo que venga. Obviamente que el año comercial 2024 se va a tributar como con el régimen que está actual y probablemente el 25 también. O sea, si hay alguna reforma, de acuerdo al Código Tributario, cualquier reforma de impuesto a la renta, sea la base, la tasa o el cálculo, en el fondo tiene que regir a contar de primero el año siguiente a la publicación de la ley, ¿ya? Y también siempre tienen hay circulares y resoluciones que tienen que dar cuenta e interpretar, ¿no es cierto?, lo que se vaya a publicar. Lo que sí es importante, yo creo que para los clientes son para los proyectos, porque cuando se están evaluando los proyectos y a nosotros nos toca revisar mucho modelo financiero, hay que obviamente siempre interpretarlos de la forma más conservadora posible, pero sí obviamente que para los proyectos, si yo quiero desarrollar un proyecto, es difícil en el fondo estar evaluando todas las variables constantemente, tanto de pérdida como de tasa, etcétera, para poder invertir, digamos. Eso es un poco lo difícil. ¿Y esta evaluación de los proyectos de los clientes están deteniendo la evaluación o simplemente le están subiendo el precio a la inversión por el mayor riesgo de no poder planificar tributariamente? No se sube el precio, sino que hasta tú se sube el precio en el fondo de los proyectos. Exacto, porque si es más riesgoso, por como no puedes planificarlo tributariamente. Bueno, es que supuestamente, en el fondo, bueno, ahora claro, con este cambio, porque a los que son integrados, ¿no es cierto? Los que son integrados tendrían, igual se le estaría subiendo en el fondo la carga total, pues porque al final tú tendrías de 35, pero estarías pagando en total un 39,52, porque si bien el 27% es total de crédito, en el fondo, bueno, no sé cómo se va o sea, no sé qué rol jugará aquí los convenios, porque yo debería decir que este 27% debería ser total crédito, pero no sé si se va a tocar el impuesto adicional, no sé si este 16% toca en el fondo el impuesto adicional, porque ellos hablan de un 16% que es retenido al momento de la distribución del dividendo. Entonces hay que ver cómo juega eso con los convenios de doble tributación. Loreto, sería muy importante para las personas que nos están viendo cómo se suma este 39,5% que quedaría eventualmente con lo que se conoce hasta ahora. Actualmente está un 44,5%. Si nos puedes desglosar cómo se llega a ese total. Sí. Lo que se está pensando es que del 27 baja al 25, entonces en el fondo todo esto es base desintegrada neta, en el fondo entonces te quedaría, digamos, para repartir un flujo de 75, luego aplicarías un 4%, que es lo que le llaman un impuesto de primera distribución, que sería un 4% sobre el 75, eso te da 3, y luego a los 72 que te quedan en el fondo le aplicarían este 16%. La suma de todos esos impuestos da el 39,52. Eso, ¿cómo lo evalúas en cuanto a peso o carga tributaria en comparación al promedio de la OCDE, que es un índice que siempre se toma en cuenta, sobre todo en los últimos años, cuando se habla de las reformas tributarias? En carga final para los inversionistas es menor, porque el de la OCDE es como el 43 y estaríamos en 39,52. Sin embargo, lo que hay que ver son las rentas medias, porque en el fondo cuando nosotros tenemos un sistema parcialmente integrado, hay contribuyentes, hay 400.000 contribuyentes en el fondo que están bajo el 39,56. Entonces, si yo dejo esto en el fondo como una carga fija, al final le estoy subiendo el impuesto a todo este tramo medio. O sea, las pymes o los que son pequeños en el fondo pueden tener un régimen especial. Los grandes, ¿no es cierto?, pueden tener, digamos, esta rebaja de cargas final entre 44 y 45 a 39 como algo,
pero tengo entre medio, en el fondo, como una camada, que es la empresa media y los contribuyentes medianos, en el fondo, pequeños medianos, que se les podría estar subiendo la carga tributaria, si es que no hay posibilidad de devolución, por ejemplo. Entonces, como un mensaje a priori de lo que conocemos hasta ahora, que obviamente puede cambiar cuando se sepa el detalle en sí, sería el contribuyente mediano el más perjudicado, que se le estuviera subiendo la carga impositiva. Eso, ¿qué recomendación tú le darías a una persona que pueda calificarse como contribuyente mediano y que está pensando su año 2025 o 2026? Bueno, no sé, es que uno puede decir retira todo, en el fondo también existe la posibilidad de pagar el impuesto sustitutivo de los impuestos finales, que acuérdate que está en otra ley, que es la ley de reconstrucción con los incendios de Valparaíso. También a lo mejor sería una interesante idea explorar el pago de los impuestos sustitutivos finales para bajar la carga. Sí. Se va a ver entonces este impuesto a la renta. ¿Tú crees que podría haber piso político o sería deseable un piso político para que este impuesto, esta reforma del impuesto a la renta, sea el definitivo por un buen tiempo, precisamente para no seguir con tanto cambio que hace difícil seguir el track record que tú misma mencionabas de la carga impositiva de nuestro país? Bueno, obviamente que sería ideal ahora no tener ninguna reforma, para mí. Loreto Pellegrí, socia de Tax and Legal de PwC Chile, muchas gracias por estar con nosotros analizando lo que va a venir en diciembre con esta reforma del impuesto a la renta. Que esté muy bien. Bueno, chao, adiós. Una nueva discusión tributaria se viene en Chile, es lo que analizamos en este noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los invito a que nos sigan en una próxima oportunidad.